informativo. Acaba el mes de septiembre y llegan los datos más esperados del mercado, los datos de inflación. Acabamos de conocer ahora mismo el dato de inflación en Alemania. Se ha situado en el 10%, muy por encima, más de 2 puntos por encima respecto al dato anterior, 7,9, y también por encima del dato esperado, 6 décimas concretamente. Se esperaba un 9,4, se ha situado en los 2 dígitos ya en la locomotora europea, 10% de inflación en Alemania. Pero hoy también hemos conocido el dato adelantado de septiembre de España. La inflación se ha situado aquí en nuestro país en el 9%, por debajo de la inflación alemana. Un dato significativamente inferior dentro de España a la cifra anterior del mes de agosto del 10,5%, perdón. Además, todas las lecturas del IPC en España han caído, en general en términos anuales, en la general en términos mensuales, y también la inflación subyacente. Y con el IPC sobre la mesa, el IPC español, ya tenemos el plan del fiscal del gobierno. Montero presenta una subida de impuestos de 3.144 millones, con una rebaja del IRPF de las rentas de hasta 21.000 euros y también con un impuesto temporal sobre los ricos que va a afectar a 23.000 personas. Se descubre una cuarta fuga de gas en los gasoductos del Nord Stream. Quien lo ha detectado ha sido la Guardia Costera de Suecia, según informa un diario del país. 2 de las fugas se han detectado en la zona económica exclusiva de Suecia y las otras 2 en la danesa. La cuarta fuga ha sido detectada en el Nord Stream 2, muy próxima a otro agujero detectado en el Nord Stream 1. Cuarta fuga y aumenta la tensión en el cruce de acusaciones entre Rusia y Occidente. Por ejemplo, hoy hemos conocido que se han detectado varios submarinos en la zona de sabotaje, pero también hemos visto cómo Rusia aseguraba que la OTAN tiene robots submarinos capaces de haber provocado ese daño. Mientras tanto, la Alianza Atlántica, ojo con esto, promete responder de forma colectiva ante lo que califica como un acto de sabotaje en los gasoductos del Nord Stream. Esta es la acusación formal de sabotaje que llega desde la OTAN, otra muestra más de la escalada de las tensiones entre Occidente y Rusia. Y ojo, porque Rusia ya está a punto de anexionar una franja de Ucrania en cuestión de días. El Kremlin ya ha publicado recuentos de votos que mostraban un apoyo abrumador en 4 provincias para unirse. El jefe de la Cámara Alta del Parlamento ruso ha dicho que podría considerar la incorporación de las 4 regiones parcialmente ocupadas el 4 de octubre. Quédense con el dato, 10% es el dato de inflación que acabamos de conocer para Alemania, dato adelantado para el mes de septiembre, 10%, está muy por encima del dato que se esperaba, concretamente 6 décimas por encima. Lo que se estimaba era un 9,4%, finalmente ha sido del 10%, pero si ya nos asombra esa comparación con el dato esperado, fíjense y espérense a escuchar lo que teníamos en el mes anterior, en el mes de agosto. Entonces la inflación de Alemania se situaba en el 7,9%, es decir, que de un mes para otro ese dato de inflación, esa subida de los precios, ha tenido un ritmo brutal de más de 2 puntos porcentuales, 2,1 puntos. Mientras en España estamos bajando la inflación en 1,5 puntos, en Alemania en ese mismo periodo de tiempo han subido esa inflación en 2,1 puntos. Vamos a analizar más datos, más lecturas del dato de IPC que acabamos de conocer, les insistimos ahora mismo, un dato de IPC que en términos anuales pues se sitúa en el índice general 10%. Si miramos el índice general pero en términos mensuales, la subida es de casi 2 puntos, un 1,9%, se esperaba un 1,3%, finalmente ha sido 1,9%, y además la subida es muy superior a la subida mensual que teníamos el mes anterior. En agosto esa subida mensual era del 0,3%, ahora del 1,9%, más de 1,6 décimas superior a ese dato. Y luego por otra parte tenemos el IPC armonizado de Alemania, que ya está rozando el 11%, se esperaba un 10%, ha sido del 10,9%, y el dato anterior estaba en el 8,8%. Eso en términos anuales para el dato de IPC armonizado. En el caso del IPC armonizado en términos mensuales, la subida ya supera el 2%, 2,2% respecto al 1,3% esperado y 0,4% del mes anterior. La pregunta es, ¿qué ha sucedido en Alemania en septiembre para tener estos datos de inflación tan elevados? Desde luego que habrá que preguntárselo a los expertos. Ahora enseguida tenemos una entrevista para poder analizar un poquito más en detalle
este dato, pero también vamos a analizar el dato de inflación de España, que también lo hemos conocido en el día de hoy, hace más horas, por lo tanto hemos podido ya hacer un análisis más pormenorizado y vamos a mostrarles pues en este gráfico cómo esa inflación se ha desplomado en España en septiembre, por lo menos en el dato adelantado que ha publicado hoy el INE. Una cifra que muestra el IPC en el 9% interanual, ya lo pueden ver ustedes, y eso está 1,5 puntos por debajo del dato de agosto, pero no solo cae la tasa general en términos anuales, sino también la subyacente, concretamente 2 décimas, lo pueden ver ustedes en el gráfico, hasta el 6,2% en septiembre. Incluso en tasa mensual, el IPC general ha registrado un decrecimiento del 0,6%, es la caída más fuerte desde julio de 2021, antes de que empezara la guerra. Desde el INE explican que esto se debe a la bajada de los precios de la electricidad, puesto que en septiembre del año anterior, el periodo con el que se está comparando, esos precios de la electricidad habían subido, por lo tanto nos estamos comparando con un momento donde la energía había aumentado con fuerza. Bueno, también influye, dicen desde el INE, que aunque en menor medida, pues bueno, ha caído el precio de los carburantes frente a la subida también del año anterior, y también ha bajado el transporte. Por cierto, la tasa de variación anual estimada de la inflación subyacente, que no contiene alimentos no elaborados ni productos energéticos, ha caído 2 décimas, como les decíamos, hasta el 6,2%. Una de las preguntas que nos hacemos es ¿qué interpretación podemos hacer de un dato como este, donde todas las lecturas, en el caso de España, en el IPC, bajan? Bueno, pues José María Oquín, catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide, ha explicado que este dato podría indicar que la economía española se está parando. Escuchamos lo que nos decía hoy. Seguramente la electricidad no, los combustibles, el tema de la gasolina va a influir, pero yo creo que la economía se está parando, ¿no? Por ejemplo, el otro día dieron el dato del PIB, estadística, de que había crecido en 1,2, pero el segundo trimestre del año, ¿no? Cuando todavía pensábamos que, bueno, la guerra y tal, pero que se iba a solucionar pronto y tal. Y a mí me parece que el avance que está haciendo es, por un lado, los combustibles que está ahí, pero por otro lado que la economía ya en este tercer trimestre no va a crecer como se pensaba inicialmente que fuera. Bueno, y tras escuchar estas declaraciones, la duda es hasta qué punto ese frenazo de la economía para parar la escalada de la inflación puede meter al país en una recesión. Bueno, pues Oquín es optimista en ese sentido. Nos decía que cree que no va a hacer falta que la economía española entre en una recesión muy profunda para parar la subida de los precios. No sé, me parece que es un buen dato, y es un buen dato además que nos alumbra que a lo mejor no nos vamos a tener que meter en una recesión muy profunda el año que viene para parar la inflación, porque da la sensación de que la inflación al final de año va a estar un poco más contenida de lo que esperábamos. Y con el IPC sobre la mesa ya tenemos plan fiscal del Gobierno. Se nos suceden las noticias importantes en el día de hoy. María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, ha presentado una subida de impuestos de 3.144 millones de euros, pero incluye también una rebaja del IRPF a las rentas de hasta 21.000 euros y, eso sí, un impuesto temporal sobre los ricos, un nuevo impuesto que va a afectar a 23.000 personas. Este último impuesto se lanza bajo el concepto de impuesto de solidaridad a las grandes fortunas. El objetivo, según ha anunciado la ministra, pedirles a los ricos un esfuerzo temporal en 2023 y 2024. Un impuesto que van a abonar los contribuyentes con una riqueza neta superior a los 3 millones de euros. Va a afectar a unos 23.000 contribuyentes, o lo que es lo mismo, el 0,01% del total. El Gobierno espera recaudar con ello 1.500 millones. Con esta idea proponemos en este momento la creación de un nuevo impuesto de solidaridad de las grandes fortunas, un tributo cuyo objetivo es pedir un mayor esfuerzo que se traduzca en mayor solidaridad en el interés general. Este impuesto de solidaridad se articulará como un tributo temporal para los años 2023 y 2024 y lo abonarán los contribuyentes con una riqueza neta superior a los 3 millones de euros. Este nuevo impuesto establece 3 tramos, de forma que entre 3 y 5 millones se pagará un 1,7%, entre 5 y 10 millones se aplicará un gravamen del 2,1% y por encima de los 10 millones se tributará al 3,5%. Obviamente, esta legislación evitará doble imposición, de tal manera que la cuota que se abone por el impuesto sobre el patrimonio en comunidades autónomas será totalmente deducible en el nuevo impuesto para esta solidaridad.
Además, las rentas del capital van a tributar más en el IRPF, se va a elevar un punto la tributación hasta el 27% a partir de los 200.000 euros y las plusvalías superiores a 300.000 euros, en este caso se va a elevar al 28%. Esta es solo una parte de la batería de medidas que incluyen ahorro tributario para las rentas bajas en IRPF o mecanismos de demora de compensación de bases imponibles en el impuesto de sociedades. En total, el Gobierno espera recaudar 3.144 millones, una cantidad que supone un 1,4% de la recaudación recabada por las arcas públicas el año pasado. Vamos a escuchar cómo lo explicaba María Jesús Montero. En conclusión, el saldo neto de todas estas iniciativas que acabo de presentar para los 2 próximos años proporcionará ingresos adicionales por un importe de 3.144 millones de euros. Y como ven, tienen en común que harán de nuestro sistema fiscal un modelo más justo, que garantice y contribuya más para que todos aquellos puedan tener en este momento de especial dificultad económica garantías y oportunidades para seguir progresando, para que nadie se quede atrás, para que en definitiva sigamos comportándonos como una sociedad cohesionada. En definitiva, para aliviar los bolsillos de las familias y de las empresas. Cambiamos de asunto, nos vamos hasta el Reino Unido porque la lista de enemigos, o más bien críticos de Liz Truss, tiene un nuevo integrante, el que están viendo ustedes en pantalla, el ex jefe del Banco de Inglaterra, Mark Carney, el antecesor de Andrew Bailey, acusado al gobierno actual de socavar al Banco de Inglaterra y a las instituciones del país. Además, también ha criticado que Liz Truss haya trabajado con intereses opuestos a los del Banco de Inglaterra. Unas declaraciones del exgobernador de la vieja dama de Threadneedle Street, que se ha visto obligada a lanzar un programa de compra de bonos de 65.000 millones para evitar el desplome de los precios de la deuda pública. Bueno, fíjense que incluso hasta Luis de Guindos, el vicepresidente del Banco Central Europeo, parece que ha tenido hoy unas palabras que apuntan directamente a lo que ha ocurrido en el Reino Unido con ese plan fiscal y que parece que sirven también de advertencia para los gobiernos de la zona euro. Escuchamos lo que decía el vicepresidente del Banco Central Europeo sobre las políticas fiscales que deben seguir los gobiernos. The scope and nature of fiscal measures needs to be different now than it was at the height of the pandemic, following a long period of too low inflation. Fiscal policy should not stoke inflation. It needs to be temporary and tailored to the most vulnerable households and businesses, as Mario has indicated, who are being hardest hit by high inflation. Bueno, en esa lista de críticos de Liz Truss se ha sumado Mark Carney, a otros, por ejemplo, del calibre del FMI, lo veíamos en los últimos días, la agencia de Moody's también, que ha alertado sobre el peligro de ese plan fiscal, pero aún así Liz Truss sigue en sus 13. Hoy ha insistido en que el plan fiscal es el correcto y que no va a dar marcha atrás. Dice que el gobierno tuvo que tomar decisiones difíciles y controvertidas urgentemente para que la economía creciera. Más detalles de esas declaraciones que ha hecho hoy Liz Truss, Fernando Roca. Todo el mundo en contra de las medidas fiscales del nuevo gobierno británico, pero Liz Truss dice que de dar marcha atrás, nada. La primera ministra, ante el aluvión de críticas, ha asegurado que el plan es adecuado y que a veces hay que tomar medidas controvertidas. Pero no solo eso, para capear los ataques a su plan fiscal, señala que la economía global atraviesa tiempos difíciles. Truss está convencida de que la economía se recuperará si no hay una carga fiscal alta y que los altos impuestos podrían llevar a Reino Unido a una recesión. Truss cree que su plan es correcto, confía en él, pero ayer mismo contábamos que el FMI, la agencia Moody's e incluso miembros de su partido, del Partido Conservador, son contrarios a esta medida. De hecho, un parlamentario de los suyos, del Partido Conservador, ante la debacle sin freno de la libra y de los bonos soberanos de Reino Unido, aseguraba: esta locura tiene que acabar. El movimiento del Banco de Inglaterra sorprendió mucho. Suponía volver al quantitative easing. El anuncio provocó un subidón en el precio de los bonos de más largo plazo y con eso la vieja dama de Threadneedle Street consiguió evitar todo un peligro, evitar el colapso de los fondos de pensiones privados del Reino Unido. ¿Por qué decimos esto? Nerea Fernández. Inglaterra consiguió calmar un mercado que había entrado en caos tras anunciar la vuelta a la compra de los bonos. Las referencias de deuda soberana a más largo plazo, como el bono a 40 años, se habían desplomado en unos meses. De hecho, los precios de esta misma referencia habían caído un 75% en el 2022. Para evitar esa espiral de caídas, los fondos de pensiones del país estaban haciendo una cosa: vender esos bonos antes de que se cayeran más.
y eso estaba provocando todavía más caídas, todo un bucle hacia el colapso. Ahora, con el Banco de Inglaterra comprando los bonos de mayor plazo, la situación se revierte. Esto es lo que nos ha dicho José María Oquín hoy en una entrevista en Negocios Televisión. Si los bonos, la gente ha cogido mucha desconfianza con esto y está empezando a soltar bonos británicos. Al irse de allí es cuando la libra se desploma, ¿no? Entonces dicen, ¿qué hacemos? Porque si yo quiero mantener la libra fuerte, tengo que subir los tipos de interés. Pero subir los tipos de interés significa quitar dinero de la economía y que el bono se me desplome más, ¿no? Entonces quieren hacer dos cosas a la vez. Entonces, por un lado, están diciendo, compro bonos, meto dinero en la economía. Y por otro lado dice, tengo que quitar libras para que la libra no se me hunda. El desplome de la libra ha provocado que los turistas provenientes de lugares con monedas fuertes, como es el caso del dólar, tengan un poder adquisitivo más alto en el Reino Unido. Por ejemplo, fíjense en esto, y es que ahora los turistas de Estados Unidos pueden comprar productos como un Rolex en el Reino Unido con un descuento del 19%. José Antonio Binder. Muy buenas. En Estados Unidos ya le llaman la ruta del Rolex. El movimiento de diferencia entre el precio en Estados Unidos y Reino Unido de los principales relojes de la marca Rolex están marcando una diferencia de precio que está entre el 32% o el 18%. Depende de un modelo más alto, sobre todo los Oyster, están marcando ya una diferencia por el precio del 32% entre las 6.100 libras y los 7.900 dólares. ¿Qué está sucediendo con esa diferencial, con esa oportunidad? Está habiendo un movimiento de muchísimos norteamericanos que está alertando ya a la propia marca, a Rolex, moviéndose a comprar a Reino Unido esos relojes aprovechando el movimiento de la libra frente al dólar y ese descuento de más del 30% en la gama más alta de los relojes de la marca Rolex. Ahora mismo lo que se está viviendo es un plan fin de semana en el que no hay mejor modelo para gran parte de los norteamericanos, de los estadounidenses, que dicen un fin de semana en Londres más un Rolex sale a cuenta. Lo que marca ahora mismo el diferencial de cambio es un movimiento que, como decíamos, está ahora mismo marcando en las partes más bajas de precios de relojes de la marca Rolex un cambio del 18%, es decir, un abaratamiento sobre lo que cuesta comprarlo en territorio norteamericano, en territorio de Estados Unidos. Sin embargo, esos mismos usuarios lo que buscan es el fin de semana en Londres, en Reino Unido, y esa compra con un ahorro, con un coste importante. La propia marca ha visto ya cómo se han disparado las ventas por ese perfil de cliente que viaja simplemente para eso. Y mientras tanto, en Alemania, dato de IPC a las 2 de la tarde ha salido 10%, un dato muy por encima de lo esperado y más de 2 puntos por encima del dato del mes anterior. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria, volvemos enseguida con el análisis, una entrevista a uno de nuestros expertos para hablar un poquito más en detalle de qué ha ocurrido en septiembre para que Alemania tenga ese dato de inflación ya en más de 2 dígitos. Volvemos enseguida. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. ¿Qué ha pasado en Alemania para que en septiembre el dato adelantado del IPC haya salido en los 2 dígitos, 10%? Era algo que no se esperaba. Vamos a preguntárselo a Eduardo Irastorza, profesor de OBS Business School, que ya está con nosotros. Eduardo, muy buenas, muchas gracias por estar aquí en Negocios Televisión. Un placer, como siempre. Bueno, pues la pregunta es evidente. ¿Qué ha pasado en Alemania? Porque es que se esperaba un 9,4%, el dato anterior 7,9%, 10%. Muy diferente a lo que hemos tenido hoy en España, ¿no? Sí, muy diferente porque Alemania está siendo
muy seriamente golpeada por la crisis energética. Si hay un país que siempre se ha caracterizado por aterrorizarse ante la subida de la inflación, porque lo ha sufrido mucho históricamente, es Alemania. El anuncio de que SEFE, la Gazprom alemana, tenía sus depósitos al 2% en reservas, pues lógicamente inquieta muchísimo a la economía, a las empresas y a todo el mundo. Las medidas todavía no se han puesto sobre la mesa con la claridad y la contundencia que mucha gente esperaba. Y de hecho, lo que estamos viendo también es que un país tan económicamente conservador como Alemania se está retrayendo de compras porque no tiene una gran seguridad en que el futuro sea mucho mejor que el presente. Bueno, luego por otra parte, Eduardo, tenemos el caso contrario. En España, que ha caído la inflación bastante, hasta el 9%. ¿Qué lectura haces de esto? Porque, por ejemplo, uno de los expertos que teníamos hoy nos decía que esto es símbolo de que la economía en España se está parando y con ese parón de la economía también está bajando la inflación. ¿Hasta qué punto es peligroso ese parón de la economía? Bueno, siempre el equilibrio es muy difícil de mantener. Se puede ver la botella medio llena o la botella medio vacía. Se podría decir que efectivamente la situación es de ralentización de la economía y que lógicamente ya la inflación no da para más. También se puede entender que ha habido una adecuación de los precios. Las marcas han entendido que la renta disponible de particulares, familias, empresas, etcétera, ha disminuido y eso obliga a un ajuste y eso también supone una bajada de la inflación. El dato más preocupante es el de la inflación subyacente, ¿no? De ese 6,2, la que hace referencia a lo que comemos, a lo que consumimos en el día a día. Indudablemente, si nos comparamos con otros ejercicios y hay una bajada en el carburante, por lo menos no una bajada, sí una retención, una caída, sí, de lo que es el precio de la electricidad, ¿no? Hace nada estábamos con un megavatio a 340, ¿no? Ahora no supera los 300, aunque ayer hubo un repunte, etcétera. El transporte, etcétera, pues claro, el comparativo es un positivo. Algunos expertos han señalado que no hay mucho detalle en el qué realmente, en qué está bajando, ¿no? Se dan unos datos genéricos y se da por hecho que la situación es de bonanza. A mí me viene a la memoria una frase fantástica de Winston Churchill que decía: solamente creo en aquellas estadísticas que yo mismo he manipulado, ¿no? Si las estadísticas no son muy precisas, pues podemos llegar a sospechar que los datos que nos están poniendo encima de la mesa no son los más fiables. A mí me gustaría pensar que lo que ha ocurrido es que los mercados se están ocupando de regularse a sí mismos. Los mercados se ocupan de los mercados. Igual que hay un deseo, y de hecho hoy tenemos un importante político europeo en España, de que sean los jueces los que se vigilen a sí mismos y los que se nombren, etcétera, en vez de otros elementos externos, pues a mí me gustaría pensar que son los mercados los que se están regulando. Y en este sentido yo creo que las organizaciones empresariales, las empresas más significativas, tienen que poner en valor el esfuerzo que están realizando para contener la inflación, porque toda la capitalización de la comunicación de los logros la está canalizando el gobierno y los partidos políticos. Bueno, pues nos quedamos sin tiempo porque enseguida ya tenemos ese dato de PIB en Estados Unidos, así que tenemos que despedir ya a Eduardo Irastorza, profesor de UBS Business School. Muchísimas gracias, como siempre, por ese análisis y del último dato que acaba de salir también, IPC en Alemania. Gracias. Muchas gracias. Se descubre una cuarta fuga de gas en los gasoductos del Nord Stream. Quien lo ha detectado ha sido la Guardia Costera de Suecia, según informa un diario del país. 2 de las fugas han sido detectadas en la zona económica exclusiva de Suecia, las otras 2 en la danesa, y la cuarta fuga ha sido detectada en el Nord Stream 2, muy próxima a otro agujero identificado en el Nord Stream 1. Mientras tanto, el cruce de acusaciones entre Rusia y Occidente sobre la autoría de esas fugas se recrudece. Por un lado, ojo,
La CNN informa de que varios submarinos rusos habrían sido vistos en el área de sabotaje del Nord Stream. Los expertos están convencidos de que el gasoducto fue inhabilitado por una serie de explosiones subterráneas. Las fuentes consultadas por la CNN enfatizan que esto no prueba la participación de Rusia en el sabotaje. Y mientras tanto, Fatih Birol, el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, ha dicho hoy que es muy obvio quién estuvo detrás del sabotaje del Nord Stream. Eso sí, no lo ha aclarado. Y mientras tanto, los de Putin apuntan directamente a la OTAN. El exdirector adjunto del Ministerio de Emergencias de Rusia ha dicho en declaraciones a la agencia rusa RIA que la OTAN, incluidos Suecia, Noruega y Estados Unidos, tienen robots submarinos capaces de socavar el Nord Stream. Insisten en que tal sabotaje podría ser llevado a cabo por esos robots que no requieren de grandes portaaviones y que pueden configurarse tanto en coordenadas como en fuentes de detección de radar. La OTAN, por su parte, promete responder de forma colectiva ante lo que califica como un acto de sabotaje en los gasoductos de ese Nord Stream. Esta acusación formal de sabotaje llega desde la Alianza Atlántica y supone una muestra más de la escalada de tensiones entre Occidente y Rusia. Y Dinamarca espera que los gasoductos del Nord Stream se vacíen completamente de gas para el domingo. Asegura que ya más de la mitad de la materia prima se ha filtrado al mar Báltico. El responsable de la Agencia de la Energía danesa ha asegurado que las emisiones de metano equivalen ya al 32% de las emisiones anuales de gas de efecto invernadero del país de Dinamarca. Y ojo con esto, Alemania lleva meses preparándose para afrontar amenazas hacia la infraestructura energética del país. Así lo ha dicho su ministra de Interior. Insiste en que hay que prepararse para un escenario que hasta hace poco era inimaginable. Ha recordado que las autoridades están atentas a la situación y siempre actuarán de forma acorde, dice. Asegura que la policía está constantemente en guardia en el mar Báltico y también el mar del Norte. Mientras tanto, ¿qué hacen los políticos? Bueno, pues Europa cree que un tope al precio del gas por sí solo podría agravar la crisis energética. Según un documento de la Comisión Europea al que ha accedido Bloomberg, el Ejecutivo Comunitario cree que limitar los precios del gas sin aplicar más medidas corre el riesgo de aumentar la demanda del combustible en lugar de abordar su escasez si se impone de forma aislada. Creen que también hay que reducir la demanda de gas y la solidaridad en el suministro. Y mientras tanto, Teresa Rivera celebra que Bruselas estudie generalizar medidas energéticas lideradas por España. Dice que el movimiento de la Unión Europea ha callado muchas tonterías derivadas del cortoplacismo de la vida pública. En una entrevista con la agencia EFE asegura que ha habido mucha reacción más pasional que racional entre las grandes empresas energéticas al saber que se iban a limitar sus beneficios extraordinarios. También ha dicho que cree que las fugas de gas detectadas en los gasoductos Nord Stream 1 y 2 son una señal clara de cómo Putin juega a la provocación permanente. Bueno, queda un minuto apenas para conocer el dato de PIB en Estados Unidos y antes les contamos otro asunto. La crisis energética amenaza con dejarnos sin móviles. Según una exclusiva de Reuters, los cortes de electricidad o los racionamientos podrían golpear a la infraestructura de las telecomunicaciones europeas y también podría tumbar partes de la red. Eva Villanueva. Muy buenas, si finalmente la pesadilla se hace realidad, si finalmente vivimos ese corte de suministro absoluto y un apagón total, Europa va a tener que enfrentarse a la desconexión. Hay que pensarlo, a esa desconexión, dado que los teléfonos móviles podrían apagarse en Europa en este invierno si los cortes de energía o el racionamiento dejan sin servicio partes de la red de telefonía móvil. Según informa Reuters, en Francia además la situación se ve agravada por el cierre de varias centrales nucleares por mantenimiento. Pues bien, según informa esta mañana de jueves la agencia, funcionarios de la industria de telecomunicaciones dicen que temen que un invierno severo ponga a prueba la infraestructura de telecomunicaciones de Europa, obligando a empresas y a gobiernos a tratar de mitigar el impacto. Actualmente, señalan,
no hay suficientes sistemas de respaldo en muchos países europeos para manejar cortes de energía generalizados, según ni más ni menos que 4 portavoces de telecomunicaciones, lo que aumenta ese temor a la posibilidad de que realmente vivamos esos cortes de la telefonía móvil. Los países de la Unión Europea, incluidos Francia, Suecia y Alemania, asegura la agencia, están tratando de garantizar que las comunicaciones puedan continuar incluso si los cortes de energía terminan agotando esas baterías que están de respaldo, instalando miles de antenas celulares repartidas por su territorio, pero veremos a ver en qué queda este frío invierno que se aventura difícil. Y ya son más de las 2:30, tenemos ya el dato de PIB de Estados Unidos encima de la mesa, dato trimestral del PIB del segundo trimestre, era el dato que nos estaba advirtiendo de que podríamos estar ante una recesión técnica de Estados Unidos, y esta ya era la lectura que se ha publicado en el día de hoy, la última lectura del dato del PIB, y tenemos confirmación de lo que pues ya sabíamos, menos 0,6%. Eso es lo que ha caído la economía de Estados Unidos en la última lectura del dato del segundo trimestre del PIB, menos 0,6%, se esperaba precisamente eso, menos 0,6%, pero también esto contrasta, bueno, pues con la última lectura que teníamos de este dato del PIB, una última lectura que, por ejemplo, pues veíamos en el caso de julio que ese dato de PIB estaba en el menos 0,9%. Ahora ha sido finalmente del 0,6% abajo en este primer trimestre. Hay que recordar que la lectura fue del 1,6% abajo de decrecimiento del PIB de Estados Unidos, eso para el primer trimestre. Finalmente ya hemos tenido última lectura del PIB para el segundo, 0,6% también abajo. Parece que mejora un poquito ese decrecimiento de la economía de Estados Unidos, pero sigue en terreno negativo, lo que nos dice en la teoría, por lo menos, que estamos ante una recesión técnica en Estados Unidos. Vamos a analizar este dato con Ignacio Albizuri, director de mercados en Miraltabank. Ignacio, muy buenas. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo ves este dato del PIB de Estados Unidos? Menos 0,6%, se confirma por lo tanto recesión técnica. ¿Qué podemos esperar de los mercados, de la Fed, de Powell? Hombre, era un dato que ya esperábamos y bueno, al final parece que están tomando efecto las medidas que se están implantando y eso también puede dar cierta tranquilidad, que aunque no son buenas noticias, estamos en un proceso de enfriamiento de la economía y aunque no lo quieran ver o afirmar en los Estados Unidos, sí que es cierto que en estos momentos no llegas por el empleo, pero vamos, porque estamos en una situación muy diferente a las previas, estamos en un momento recesivo. Y esto, bueno, también puede ver cómo la subida de tipos, tenemos que ver la lógica que se implanta, porque ya hemos visto cómo ha habido diferentes economías que han sido más y menos agresivas, ¿no? En el caso de Inglaterra, menos agresiva, Noruega vimos cómo había tenido otra implantación, y en el caso de Europa, pues veremos a ver pues si vamos a subir estos 75 puntos básicos, acabando en 125 a final de año. Las economías parece que están tomando el pulso, no parece ser que las medidas están siendo tan inmediatas como se esperaban, sí hemos visto ciertas mejoras, conoceremos datos macro un poco más adelante que nos pueden hacer ver cuál es la situación en la cual nos encontramos, pero todavía es demasiado pronto para ver pues estos efectos del enfriamiento tanto de economías como de empresas en particular, incluso en el empleo, pues todavía no está dando demasiado pie a pensar que estamos viendo los efectos totalmente aplicados. Bueno, al final era un dato esperado, lo que decías, Ignacio, se esperaba que fuera del 0,6%, por lo tanto, bueno, una buena noticia podríamos decir para los mercados. Al final sí que es cierto que en los últimos datos importantes que hemos tenido en Estados Unidos, véase, por ejemplo, dato de IPC, las estimaciones no se han cumplido y aunque el dato era mejor que el dato anterior, bueno, pues en este caso, en el caso del IPC, el mercado reaccionó muy mal. ¿Cómo esperas que pueda reaccionar hoy el mercado ante este dato de PIB que sigue siendo negativo, pero que los expertos se niegan a conceptualizar como una recesión técnica? La verdad es que es muy probable que veamos pues ventas en renta variable, que haya una aversión por el riesgo, incluso que haya mucho refugio en activos seguros, debido a que estas caídas que hemos visto en las últimas semanas están haciendo que casi haya una inacción en los mercados de renta variable e incluso no se tomen demasiadas medidas para paliar las caídas.
En principio se estaba descontando que esto iba a suceder, pero ya una vez que vemos cómo va sucediendo, pues el mercado de renta variable parece que tiene más miedo del que estamos esperando y estamos un poco a la expectativa de que también pues, frene o balancee algo más en la renta fija y que podamos un poco pues, llegar al clímax o al punto en el que hayamos alcanzado este nivel en el que se descuente bueno, pues esta situación que ya prevemos que en los primeros trimestres del 2023 pues pueda mejorar en cierto sentido. No tanto en bajada de tipos, porque ya lo creo que lo vamos a descartar, pero sí que en bueno, pues una visión de los efectos para bueno, pues la mejora de las situaciones de los precios, tanto los precios de consumo como los subyacentes. Cierto, vamos a intentar dar un poquito más de información sobre los componentes de ese dato de PIB. Acabo ahora mismo de acceder al documento que publica la Bureau of Economic Analysis de Estados Unidos y, por ejemplo, lo que vemos ahora es que esta actualización del dato de PIB nos dicen que ha reflejado principalmente una revisión al alza del gasto del consumidor, que dicen que ha sido compensada por una revisión a la baja de las exportaciones. Y respecto a las importaciones, que claro suponen pues un dato negativo para el dato de PIB, es una resta en el cálculo del PIB, pues se han revisado a la baja. No sé si has podido acceder a estos datos o bueno, si has podido quedarte con este titular que he dado brevemente sobre los componentes del PIB y analizar un poquito más allá lo que hemos visto. Insisto de nuevo, por si acaso no has podido pues recordar un poco los datos que he dicho, Ignacio, gasto del consumidor ha sido revisado al alza, ha sido compensado por una revisión a la baja en las exportaciones y las importaciones también revisadas a la baja. Pues mira, la verdad es que el sentimiento del consumidor o incluso el sentimiento de renta variable en Estados Unidos todavía, lo que reflejan datos del S&P, pues sigue siendo bastante positivo. Y eso nos hace pensar que todavía no hay muchísima preocupación, debido a que también es un país que tiene un sistema bastante eficiente de empleo y esto hace que el consumo siga siendo bastante amplio. Pero por otra parte hemos visto cómo el mercado en general se ha refugiado en el dólar y esto pues obviamente pues ha penado las exportaciones y hemos visto cómo la fortaleza del mismo pues ha hecho que bueno, pues muchas materias o muchas materias utilizadas en dólares pues hayan visto pues mermado su precio. En este sentido pues sí que es cierto que aunque la lectura bueno, no es del todo mala, respecto al consumo sí que es mala respecto a la otra serie de factores que pueden hacer que se pueda maquillar un poco la situación de dicha cifra, pero hay que ser muy sensatos y ver cómo la situación dista de ser la mejor de las mejor. Bueno, Ignacio, y otra de las cuestiones, porque al final parece que este dato queda un poco en el pasado, el segundo trimestre hace mucho tiempo de esos meses, desde luego era cuando acababa de empezar prácticamente la guerra, así que la clave desde luego ahora va a estar en el tercer trimestre, el trimestre del verano. ¿Cómo consideras que puede salir ese dato de PIB? Todavía queda para conocer esa primera lectura, quedan unas semanas, pero por ejemplo lo que yo leía es que se espera que esas fuerzas que hicieron que el dato de PIB bajara en este segundo trimestre, pues parece que se han recuperado un poquito. Hablamos por ejemplo de los déficits comerciales internacionales y de del débil crecimiento que tenían los inventarios. ¿Puede ser que esto vaya mejor en el tercer trimestre y tengamos un dato positivo? No sé si es un dato positivo, pero sí que es cierto que puede haber cierta mejoría y ver un poco cómo estas cifras que hemos conocido, que ha ido desde el último trimestre del año pasado, pues yendo a peor, ¿vale? Y las estimaciones han sido bastante precisas, pues estamos viendo cómo es muy probable que esos datos mejoren y lo veamos poco a poco en los trimestres casi de final de año. No me atrevería a decir en el siguiente, pero o sea, el que viene ahora va a publicarse, pero sí que de cara al final de año. Bueno, pues Ignacio Albizuri, director de mercados Miraltabank, muchas gracias por ese análisis un minuto después prácticamente de conocer ese dato del PIB. Gracias, nos vemos a la próxima y vamos a conectar pues con nuestro otro invitado que tenemos ahora. Tenemos ya al otro lado de la pantalla Javier del Valle, que es presentador del programa Panorama de Wall Street. Conectamos contigo, Javier, muy buenas. Hola, muy buenas tardes, Marta, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo has visto este dato de PIB? Dato que se confirma respecto a la lectura que se esperaba. Tercera lectura, por cierto, insistí hace un segundito, que es un dato que quizá nos queda un poquito lejano ya. El segundo trimestre, pues hace mucho tiempo de eso, ha llovido bastante desde entonces, ha empezado la guerra, hemos tenido la crisis energética, bueno, en Estados Unidos quizá no ha afectado tanto, pero subidas de tipos en la primera potencia del mundo. ¿Cómo opinas, cómo valoras este dato de PIB que acabamos de conocer en Estados Unidos? Menos 0,6%, insisto. Sí, bueno, no cambia mucho, ¿no? Porque ya la primera revisión, el primer dato preliminar sí que salió en menos 0,9%.
Ese ya asustaba un poco porque era ese segundo trimestre consecutivo de PIB negativo entre la tasa de cambio trimestral. Y luego la primera revisión que tuvimos fue el menos 0,6% y ahora esta segunda revisión que estamos teniendo ha sido también del menos 6%. Por tanto, yo creo que este dato como tal no va a afectar mucho al mercado porque ha salido en lo estimado. Además, era lo estimado lo que se esperaba, que se quedase en ese menos 0,6%. Los factores que se han revisado son casi todos similares, se ha ajustado un poquito más, las mismas similitudes que se ajustaron ya en la primera revisión, y simplemente destacar a lo mejor pues que se ha aumentado, donde se ha aumentado realmente es en esos precios al consumidor, ¿no? Se ha aumentado ese índice de precios al consumidor. Como ves, el primer cambio, que es el dato, es menos 0,6, igual que la última revisión. Las ventas finales igual, en más 1,3%. Y lo que se ha aumentado un poco es ese PCE, ¿no? Esos precios al consumidor, más 7,3%, ese índice del PCE, que la última lectura en el estimado daba un más 7,1%, y también la figura subyacente, la core, como la conocen ahí en inglés, que excluye los componentes volátiles, pues ha salido también un poquito más alta, más 4,7%, en vez del más 4,4%, y se sube también un poco el consumo, el gasto en consumo del menos 1,5%, del más 1,5% que se dio en la última revisión, al más 2%, pero casi todo ha ido por línea de lo que fue ya el primer dato. Se ha ido ajustando. Estos ajustes al final pueden cambiar ligeramente. Obviamente al final el cambio del PIB real pues sí que impacta, porque pasas del menos 0,9 al menos 0,6, sí que es un cambio importante, o como pasamos ya en el primer trimestre de las revisiones, ¿no? Pero sí que es verdad que los componentes que suelen ajustar suelen ser los mismos que ya, los que lideran y los que restan al PIB suelen ser los mismos que ya se dan en la primera lectura, ¿no? Y lo que vimos en la primera lectura es más o menos eso, ¿no? Esas exportaciones que siguen dando tema peso a servicios. Las importaciones se han reducido también, las importaciones restan en el PIB, por tanto que se reduzcan pues también hace que ese PIB se pueda ir revisando al alza. Los inventarios, que daban una primera lectura muy mala, pues se han ido poco a poco revisando un poco más al alza, al igual que la inversión en housing investment, ¿no? En residencias fijas. Por tanto, revisiones al alza del gasto del consumidor, del gasto del gobierno federal, de la inversión fija no residencial, y también se ven contrarrestadas un poco por revisiones a la baja de las exportaciones, y esto es clave de cara a los siguientes meses, porque yo creo que las exportaciones, claro, hay que valorar cómo te pueden bajar unas exportaciones con un dólar tan fuerte, y eso obviamente no se va a ver reflejado todavía, pero y si se empieza a ver reflejado en el PIB del tercer trimestre o del cuarto trimestre, cómo van afectando esas exportaciones con un dólar tan alto. Luego también la inversión fija residencial y la inversión en inventario privado, pues en esta tercera revisión se han revisado un poquito a la baja. Y ahí tenemos la tabla final, que sería la tercera columna. Como vemos, todo más o menos similar. Repito, lo único importante es ese aumento en el índice de precios, ¿no? Ese ligero aumento de 2 décimas en el índice de precios. Y aquí, bueno, pues podemos observar los componentes finales, cómo han aportado a ese PIB real. Casi todo lo que está aportando al PIB en el segundo trimestre, y lo que, por así decirlo, está manteniendo la economía estadounidense, son los servicios. Y los servicios, como vemos, es lo que ha impulsado también ese PIB del menos 0,6, que podría haber sido peor. Ojo, porque en términos nominales es un PIB muy alto, porque para llegar a cubrir esa inflación tan alta que tienen y llegar a un real cercano al cero, tienes que estar generando un PIB nominal bastante alto, que se está generando con servicios. Ahora bien, si la inflación sigue haciendo merma y si empezamos a ver un dólar fuerte afectando a las exportaciones, pues a ver cómo son los siguientes datos, ¿no? Y bueno, precisamente por ahí va a ir mi última pregunta. Javier, doble pregunta un poco. Tercer trimestre va a ser clave, ese dato de inflación. Nos decías también que puede afectar aquí, en el dato del tercer trimestre, pues eso de la fortaleza del dólar sobre las exportaciones, sobre la balanza comercial de Estados Unidos. ¿Qué se espera, por tanto, para el tercer trimestre y cómo puede afectar? Entiendo que al final el dato que va a afectar va a ser la primera lectura del tercer trimestre y no tanto que puede quedar ya un poquito más antiguo, pasado, podríamos decir, en la reunión de la Reserva Federal de octubre. Tercer trimestre y reunión de la FED, ¿cómo lo ves? Bueno, en la reunión de la FED estamos viendo todos los miembros de la FED que están diciendo que van a seguir siendo restrictivos. Acaba de hablar Mester diciendo eso, que no tiene sentido que ahora cambien de opinión, que tienen que todavía llegar a esa tasa terminal que ya han fijado en la última reunión del FOMC. Entonces, pues parece que van a seguir por ese camino. Sí que es verdad que ayer con la noticia de Inglaterra ya empezó a surgir un poco de fe en el mercado otra vez, la misma que surgió en verano de este año,
que es que ya que un banco central ha capitulado, como es el Banco de Inglaterra, pues ¿por qué no iba a capitular a lo mejor la Reserva Federal o iba a llegar ya finalmente a esa tasa neutral, dejarla ahí, ¿no? A lo mejor ya pues tener un tono un poquito más dovish. Bueno, por ahora todos son expectativas, ¿no? No hay nada 100% seguro de que nos haga creer que la Fed va a pivotar o que la Fed va a cambiar por ahora su política. Hasta ahora no lo ha hecho. Desde el Jackson Hole han sido restrictivos y han seguido siendo restrictivos por ahora en todos los discursos y en las reuniones, y así están haciendo también los miembros de la Fed, siguiéndole el mismo discurso de Powell que dio en el FOMC. Entonces, bueno, es lo que podemos esperar por ahora, por lo menos en estos meses, una Fed que siga siendo restrictiva. Ahora bien, para el siguiente trimestre, ¿qué esperar? Pues ver un poquito, lo primero, cómo va afectando al mercado de la vivienda. Y empezamos a tener datos de la vivienda que empiezan a ser un poco preocupantes, caída de precio en el Shiller, en el case Shiller de las 20 ciudades, el precio es medio de esas 20 ciudades que coge. Vimos la primera caída de precios desde muchos años en términos intermensuales. También hay mucha construcción que va a empezar a aumentar los inventarios. Sí que es verdad que el dato de nuevas casas dio una buena lectura, esa venta de nuevas casas, pero aún así puede ser que fuese porque gente fijó o compró justo cuando cayeron los intereses en verano y aprovechó ese momento pensando que las cosas iban a ser peor y que será el momento último para poder comprar. Entonces también podríamos ver todavía incluso caídas en la venta de nuevas viviendas de cara a los próximos meses. Entonces el mercado de la vivienda creo que es clave para el siguiente trimestre. Creo que también es clave ver cómo afecta a las exportaciones, ya no solo las exportaciones, sino los beneficios empresariales. Entonces tenemos un combo, ¿no? Yo unificaría todo esto en cuatro puntos importantes que van a ser el punto final de lo que haga la Fed en los próximos meses, en mi opinión. Esos 4 puntos serían la vivienda, ir viendo cómo evolucionan los datos de la vivienda, ya que hay ciertos síntomas. El tercer punto sería el dato de inflación, que tenemos la segunda semana de octubre, ver si realmente están empezando a hacer efecto esta subida de tipos, este dólar tan fuerte, mientras Estados Unidos sigue exportando inflación fuera, pues ver si realmente está haciendo efecto en los datos del CPI o si todavía no lo vemos reflejado, ya que hay componentes que van a tardar más en desacelerar, ¿no? Y que además van con bastante más retraso, como pueden ser Shelter o algunos otros componentes. El tercer punto, en mi opinión, son los beneficios empresariales, que es cómo va a afectar el dólar alto a los beneficios empresariales. El 40% de cómo están expuestos los ingresos de las empresas del S&P 500, un 40% está expuesto a internacional, a las ventas internacionales. Por tanto, si tienes un dólar muy alto, ese 40% que te vienen de facturación, que te viene extranjera, que te viene internacional, se te puede ver reducido por un impacto de la divisa. Entonces, ¿cómo va a afectar a los beneficios empresariales ese dólar tan alto? Y cómo va a afectar también a las exportaciones. Y por último, pues ir viendo cómo evolucionan, pues obviamente las medidas de la Fed de cara a plasmar todo esto, porque tenemos elecciones, tenemos elecciones de medio mandato de Estados Unidos, son muchas cosas que pueden ir cambiando el juego, sobre todo de cara a los próximos meses. Y dato importante hoy también, dato de nóminas, de inicio de initial claims, no sé ahora traducirlo en español, si tú me lo puedes traducir ahora, porque se me ha olvidado cómo se dice en español, pero esa petición inicial, de peticiones Javier, de desempleo, esas peticiones. Exacto, Sí, dime. Exacto, peticiones de desempleo semanales, exacto. He tenido ahora se me ha olvidado. Esas peticiones iniciales de desempleo han salido otra vez impactantes, ¿no? Ha habido un dato ahí impactante que, bueno, luego comentaremos en el cierre de Wall Street, pero que también pone peso a que tengamos que vigilar el mercado laboral, a ver todos estos efectos, porque aunque la Fed hubiese subido tipos y hubiese sido restrictiva, realmente las condiciones financieras y los tipos reales habían subido, sí, pero desde agosto, que es justamente después del rebote que tuvimos en verano y después de que la Fed cometiese ese error en julio de tener un tono más dovish, pues desde agosto sí que es verdad que se pusieron más las pilas y las condiciones financieras se han apretado desde entonces bastante, ¿no? Y también los tipos reales han subido bastante. Entonces, ahora sí que podríamos empezar a ver efectos en la economía y sobre todo en los datos económicos que fuesen todavía peor. Veremos esos PMIs, manufactureros y de servicios. Ya hemos visto el peso de los servicios en Estados Unidos, que es lo que está manteniendo más o menos en línea o no hace que se caiga más ese PIB. Y bueno, pues es importante ver cómo afecta todo esto porque podría desencadenar que la siguiente fase sea esa, ¿no? La de desaceleración económica y ver cómo operar ese nuevo régimen. Javier del Valle, presentador del cierre de Wall Street, que antes habíamos dicho panorama, cierre de Wall Street, hay que rectificar. Javier, gracias, como siempre. Gracias a ti, un abrazo fuerte.
Bueno, y nosotros nos despedimos ya en un día donde hemos tenido desde luego muchos frentes abiertos. En lo energético, esas fugas del Nord Stream que ya van por 4, son 4 las fugas, y el cruce de acusaciones Rusia y Occidente no hace más que recrudecerse. Y por cierto, una última hora, acabamos de conocer que el portavoz del Nord Stream, del operador del Nord Stream, dice que anticipan que las fugas de gas se van a detener el lunes. Y por otro lado tenemos a Der Spiegel, el diario alemán, asegurando que Alemania sospecha que poderosas bombas están detrás de las filtraciones del Nord Stream. Esto por el lado energético, devastadoras noticias que nos llegan desde luego respecto a estas fugas que están dándose en los distintos gasoductos del Nord Stream. Y por otro lado tenemos la inflación, también devastadora en Alemania, 10% ya de inflación, más de 2 puntos por encima que el dato de agosto. Ese es el dato adelantado del mes de septiembre, también por encima del dato que se esperaba, pero en España todo lo contrario, dato inferior, concretamente 1,5 puntos inferior, dato en el 9%. Nosotros nos despedimos de los 2 dígitos, del doble dígito. Aquí en España, en Alemania, le dan la bienvenida. Nos vamos, les dejamos con nuestra compañera Eva Villanueva y enseguida Rolling Stocks. ¿Sabes qué tienen en común Eddie Murphy, Pierce Brosnan, Steve Jobs